Hola amigos, hoy vamos a hablar de Kierkegaard y la angustia y su relación con mi tiempo. O sea, la angustia tiene un tiempo, el tiempo del que vive la angustia. Por eso hablamos de la angustia y mi tiempo, el tiempo del yo que vive la angustia. Bien, recordemos que la angustia es una de las emociones decisivas que experimenta en la existencia quien se decide a hacer algo, a actuar, y que se siente después de cierto periodo de estar realizando las acciones propias. Ha habido satisfacción, conquistando a la mujer, tomando el vino, yendo al teatro. La vida del hombre estético, estético. El hombre de normas morales, el buen trabajador, el honrado, el justo, el cumplidor con sus oficios, con sus tareas, con sus deberes financieros, etcétera, también está satisfecho. El hombre religioso está satisfecho con la profesión de fe que lleva, con sus actos de fe cotidianos. Pero los tres casos, en los tres tipos de vida, en los tres estilos de vida, puede ocurrir cuando aparezca la angustia. O sea, entra un miedo y ese miedo se hace muy rutinario, muy permanente. Ese miedo se convierte en parte de uno mismo y no deja de dormir. Porque la angustia nace de la contradicción, de la no satisfacción entre lo que uno esperaba y lo que uno está experimentando como presente. Hay una especie de deseo, de ansia que se produce cada vez que uno es el sueño, el ideal, el estereotipo de lo que tenía que ser. Y entonces aquí hay dos factores, un factor psicológico interno que dice yo estoy mal, yo ya no me siento bien con, con mi relación de pareja, con mi rendimiento como, etcétera, etcétera. Esa es la sensación interior. Y hay una sensación objetiva, externa, la de las condiciones que se van casi como sumando en contra de uno. Esa condición objetiva, externa, muchas veces es totalmente construida por racionalidades que no son de uno. Vienen de fuera, exteriores. Son heredadas, son construcciones históricamente asumidas, que se meten dentro de nuestras decisiones y dentro de nuestros estilos de vida. Entonces quiero decir, sea en lo interior o sea en lo exterior, se produce una angustia que se va a convertir en insoportable manera de vivir, de conciliarse uno mismo con su entorno, con su exterior y por dentro de uno mismo. El germen está en cuál es el origen de la angustia, uno mismo. La insoportable necesidad de vivir con uno mismo es el origen de la angustia. Y la angustia se siente como un todo. Toda mi vida entra en crisis y su origen es que yo lo experimento, pero porque hay un factor interior y un factor exterior. Y el todo que está constituyendo la angustia, ese todo está en un presente activo, en un tiempo presente real, hoy, ya. En esta noche en que no dormir y en que el insomnio me castiga con su presencia una vez más. La angustia es, ante el todo, por todo y se siente como un todo. Angustia, no tenemos que ser pesimistas, dice Kierkegaard. La angustia tiene un factor positivo.
La angustia, si bien es una sensación emocional interior desesperante, que va a generar la desesperanza tarde o temprano. Igual que la desesperanza, la angustia puede ser superada con el mismo procedimiento, apelando a la voluntad que decide y que puede decidir hacer un cambio. O sea, no haces o esto o lo otro. O apelando al espíritu, decidirse a dejar eso atrás, esa marca de muerto, diría Kierkegaard, que se arrastran cuando la angustia viene del exterior y se convierte en habitante interior de uno. Porque la cultura histórica se arrastra, se introduce dentro de uno como legado, diríamos con Freud, como materia inconsciente, como super yo. Y legado dentro de uno mismo produce una tortura, produce un agobio. Pero la angustia es positiva, así como es negativa, es positiva. Porque despierta el coraje de quien no quiere dejarse vencer, de quien quiere seguir viviendo, de quien se atreve a ser un, de quien se atreve a ser dueño y responsable de su propia existencia. Entonces, la angustia, aunque es negativa, es positiva. O dicho en lenguaje paradójicamente kierkegaardiano, la angustia es positiva porque es negativa. Para ilustrar la angustia que nace del interior es muy fácil. La situación del cristiano que quiere ser cristiano todos los días, buen cristiano, pero que por pecar, y Kierkegaard recuerda el texto bíblico que dice, hasta el más justo peca 3 veces al día. Pues el cristiano más cristiano recuerda que es un vil pecador, un fanático pecador, y se llena de culpa. Y el hombre ético que se divierte yendo a los teatros, de un momento a otro entra en una especie de angustia porque se percata de que en el teatro hay obras buenas, obras malas y obras pésimas. Y que por ver obras pésimas cobran y uno se queda pobre. Y que la mayoría de obras que se presentan en un teatro son malas. Y por eso Kierkegaard, hastiado, ya cansado, llegó a una fórmula muy sencilla y socialmente admitida, que no le causaba angustia y que lo dejaba en bien con la sociedad. Iba al teatro, se acercaba, hacía un café y luego cuando calculaba que estaba en la mitad, ya en el receso, se acercaba y oía los comentarios y se ponía a charlar con los que estaban haciendo comentarios. Tocaban otra vez la entrada y él se retiraba. Ya había estado al lado de los que van al teatro, se sentía parte de una élite culta danesa, podía hacer un comentario en un periódico con unos amigos, podía tomar para escribir algo, inspirarse para escribir algo, había cumplido. Esta es el origen interior de una angustia, pero hay un origen externo, decíamos, el origen que viene causado por el grupo social con el que uno ha crecido. Y entonces en el concepto de la angustia aparece una ilustración de cómo las informaciones, la educación que uno recibe, tienen un peso décimo sobre el coraje para decidir, o sea, sobre el coraje para ser uno mismo, para la vida en que uno quiere vivir, la angustia aparece
Dice más o menos al final del concepto de la angustia. Se suele decir que hay que entender y entender. Es un viejo proverbio. Hay que entender y entender todo para entender efectivamente algo. La intimidad es una forma de entender, pero en concreto se, se trata de cómo hemos de entender este entender en qué consiste la intimidad. Tenemos que decir que entender una frase es una cosa. Entender lo que ella apunta hacia mí es otra cosa. Entender lo que uno mismo dice es otra cosa. Entenderse a sí mismo en lo que uno ha dicho es otra cosa. ¿Cuántas maneras distintas de entender una sola frase? Podríamos decir que cuanto más concreto sea el contenido de la conciencia, tanto más concreto será su intención. Y tan pronto como como en esta falta la relación a la conciencia, estamos de seguro ante un fenómeno propio de la esclavitud, la cual quiere es enjaular a la libertad. Cerrado el acto a la intimidad, se acaba uno por entenderse como algo completamente distinto a lo que uno quería entender. Negada la interioridad, cualquier contenido a la libertad. El contenido más concreto de la conciencia puede tener entonces a la conciencia como objeto de sí misma, del individuo mismo. Naturalmente, la conciencia pura del yo no es la conciencia de un yo. La conciencia de un yo es la que concretamente se percibe a sí mismo como un escritor o como alguien que está recorriendo el éxito. Una cosa es ser un yo puro y otra un yo real. La conciencia del yo real es por todo acto y ese acto es por todo, a su vez, intimidad. Tanta como haya intimidad y no responda a una conciencia en específico, se da una forma de lo demoníaco. ¿Por qué no se habla claramente de eso? Cuando no hay intimidad y cuando se prohíbe el acceso a la vida interior, se destruye la realidad de lo que es uno. El origen de la angustia interior es la destrucción de los conceptos. La confusión de un concepto que se origina en que el concepto se acepta como único es una cosa, pero la realidad de que los conceptos no nos funcionan para la vida es otra muy distinta. El ejemplo que pone Kierkegaard es el ejemplo de un escritor que trata de entender un concepto. ¿Qué es entender? Solo simplemente la palabra entender. Entramos en una crisis porque no sabemos qué es entender. La palabra solo entender. Te quiero mucho, te odio para siempre. Eso crea una angustia interior de unas características y unas dimensiones que anula la identidad personal, que se convierte en un látigo que experimenta la persona como la no quiere seguir viviendo. Y eso produce la angustia. La otra forma en que uno podría describir los procesos de la angustia es que son situaciones transitorias. Sí, pero mientras duran son mortales. Mientras parte del tiempo presente
son condiciones verdaderamente mortales, insoportables, dice Kierkegaard, demoníacas. Cuando me prohíben el acceso a mi propia interioridad, cuando me lo distorsionan de toda tal manera, solo me queda sentir miedo. Ese miedo es, si lo dejo en mí, destructivo. Pero hemos dicho que la angustia es positiva, claro, pero es infernalmente, demoníacamente persistente. Y si la angustia persiste, el espíritu debe cobrar coraje. El problema es que el mismo Jesús dijo, el espíritu es débil, la carne es fuerte. El mismo Jesús lo dijo. Y entonces Kierkegaard tiene que apelar a Sócrates, a una actitud socrática, reírse irónicamente de la angustia que nos siente. Para poder, ejemplo, y lo menciona Kierkegaard, si el Cristo fue testigo de la angustia, no en una ocasión, sino en varias, la única manera que tuvo de sobrevivir fue cambiando de ambiente, ridiculizando el ambiente. Y entonces Jesús se retiró para orar solo. Cambiar del ambiente, salir del mundo y quedarse enclaustrado en una soledad, en un recogimiento, donde haya la interioridad que se ha perdido, donde se encuentre otra vez la interioridad que había sido aplastada aparentemente. Y Sócrates es un ejemplo de eso. Sócrates admite que él quisiera ser sabio, que él quisiera poseer la verdad y hace todos los esfuerzos por conseguir la verdad y enseñar a sus discípulos la adquisición de la verdad y lo que es la verdad. Pero en lugar de frustrarse, Sócrates hace ironías y él mismo se acepta como una ironía, porque Sócrates, que ama la verdad, entiende que él no posee la verdad ni la puede poseer. Y agrega Kierkegaard, y estuvo muy cerca de entender que la verdad descansa en un nivel absolutamente subjetivo, porque uno es la verdad cuando el espíritu de uno se decide a estar en coherencia con las acciones de uno. O sea, cuando el espíritu apasionado se debe actuar y a ejercer lo que pueda en las acciones que pueda de la mejor manera, aunque todo se le venga en contra. Lo que es socrático es la actitud. Reírse de uno mismo, reírse de la circunstancia, hacer chiste y aprender a leer las situaciones no solo racionalmente, con la ironía, con la melancolía, con la tragedia, con la paradoja, con lo que parece que no es racional, porque precisamente el origen de la angustia no es racional, es emocional, pero bloquea toda la vida interior, o sea, toda la vida de libertad. Entonces hay que recuperar el valor de vencer la angustia. Curiosamente, dice Kierkegaard, es Jesús el que dice, la verdad os hará libres, la verdad os concederá la libertad. Jesús lo dice, el que estaba muchas veces angustiado y terminó cruelmente masacrado por un poder despótico romano, guiado en parte por sacerdotes judíos, ese Jesús, que era el Redentor, es precisamente también un ser atribulado, un ser que vive de la angustia. Y si vive de la angustia, ¿cómo es que salió de la angustia? Sin hacer, como Sócrates, ironía. Esta de las migajas filosóficas,
si Jesús es verdaderamente un maestro de redención? ¿Cómo se tejió en él la angustia y fue liberándose él de la angustia? Y la respuesta es porque Jesús se decidió por la verdad y entendió que él tenía un acceso directo a la verdad, pero que como hombre él desconocía dónde estaba la verdad. Y por eso su voluntad era la voluntad del Padre. Su voluntad se identificaba con un alimento, hacer la voluntad del Padre. Su libertad se convirtió en la libertad del Padre de Dios. La única forma cristiana de liberarse de la es anclándose, haciendo de uno con su voluntad la voluntad del Padre. Es anclarse. Kierkegaard dice es convertirse en un apoderado de la voluntad del Padre. Apoderarse de la voluntad del Padre, sabiendo que es la voluntad del Padre. No de... Y eso vencería el presente. Eso lo haría soportable. No lo va a vencer. Pero el concepto que nos han enseñado, el concepto que nos han heredado y que ha sido endemoniaco es que la razón vence todo. Y la razón no lo vence. No vence las emociones. Las emociones siguen con uno. No vence a la historia. La historia sigue. Aunque uno se haga ciego, los hechos se van dando, se van. No vence lo heredado. No, no vence lo heredado. No vence lo recibido. Tampoco lo vence. Lo que hay que hacer es simplemente descansar de lo recibido. El angustiado descansa y se libera. Se libera cuando entiende que la razón no lo es todo. Y que, curiosamente, apelando a la razón, puede entender que angustiarse más es soberanamente disparatado, soberanamente irracional. La angustia que tiene un origen emocional, irracional, se vence apelando al principio de lo racional. No es nada sano, es totalmente absurdo seguirse angustiando por lo que tiene solución. Y tiene solución el entendido de me voy a liberar desde mí mismo y si soy cristiano, tirándome al absoluto, que es infinito, siendo yo un ente finito y nada absoluto. Y hay un pasaje un poquito fuerte, un poquito historicista, en este librito que les he dicho de las migajas filosóficas. El pasaje en cuestión está tratándose de ubicar en un maestro hegeliano probablemente, en un teólogo hegeliano probablemente, que está tratando de educar a sus alumnos para que interpreten los libros, o sea, los libros que podríamos llamar sapienciales, donde está la sabiduría. Entonces este profesor, de un momento a otro, llega el problema de cómo realizarse en un medio histórico, temporalmente y llega a establecer que si uno es verdaderamente cristiano, debe hacer un duplicado de sí mismo pensando en la vida de Jesús, pensando claramente en las posibilidades que significa hacerse un cristiano. Seguidor fiel significa duplicarse para el profesor, duplicarse. Vea, imitar, el principio de imitación pedagógica. En la realización de ese duplicado, le dice el profesor al estudiante, cuida tú mismo de tus derechos, reclámalos, pues te convoco a ellos como una especie de poema persuasivo, aunque perpetuamente silencioso.
hazlo, haz tus propios programas, pero hazlo de una manera donde tú mismo estés perpetuamente en silencio, o sea, desaparezca. Lo que está en silencio es lo que desaparece. La casa, a las 2 de la mañana, si todo el mundo está durmiendo, todo el mundo ha desaparecido de la sala, de la cocina, del baño, nada más están en la cama. Ya no tiene gente, ya hay silencio, hay perpetuidad. Claro que hay paz, por supuesto, pero he dejado de existir, he dejado de ser. O sea, el consejo de este profesor es un asesinato. Desaparécete, desaparécete. Y entonces agrega Kierkegaard, la contemporaneidad inmediata es solo una ocasión. Lo inmediato es solo una ocasión. Salga de aquí y va a ver que se va. Se desapareció usted el ambiente. Hay un chiste de Mafalda que dice una de sus tiras, ¿qué pasa en la casa cuando yo no estoy en la casa? ¿Qué sucede en la casa cuando yo no estoy en la casa? Si uno pensara en eso se vuelve loco, ¿no? Pero eso es lo que está pasando aquí. La contemporaneidad siempre es lo inmediato, pero eso inmediato contrasta, dice Kierkegaard, no solo en que es una ocasión, es una ocasión siguiendo ciertos lineamientos. Uno, puede ser una ocasión para que el contemporáneo a su vez obtenga un conocimiento del histórico. En este aspecto, el contemporáneo puede encontrar una boda, puede formarse una reputación, puede encontrarse a su vez con su maestro y, en fin, puede adquirir incluso la forma de un esclavo. Todo aquello que lo haga contemporáneo. Si lo miramos bien, con toda seguridad, debemos irnos, porque no hay nada tan necio. Una segunda forma es encontrar la ocasión en que el contemporáneo se convierte en un dialogante socrático que nos produce una interiorización en uno mismo, una profundización en sí mismo. Y así esa contemporaneidad se va como una nada en comparación con lo eterno que ha descubierto dentro de sí. O sea, si yo tengo contacto con algo socrático y me voy relacionando con ese diálogo socrático, con ese aprendizaje socrático, algo está sucediendo en mi interior. Estoy creciendo espiritualmente como ser humano. Estoy creando valores, estoy siendo formado y me estoy separando probablemente del mundo inmediato. O finalmente, la ocasión puede ser hipotética, se convierte en la ocasión para que el contemporáneo, en cuanto se reconoce como no verdadero, yo estoy aquí en este medio inmediato, pero me reconozco como no verdadero, reciba de Dios una condición especial y ve ahora la magnificencia con los ojos de la fe. Sí, feliz ese contemporáneo, aunque ese contemporáneo sea algo muy distinto a un testigo en el sentido inmediato de la palabra griega, testigo, es decir, y sea solamente un creyente en la autopista de la fe. Es una palabra muy retórica. Un creyente que no va a ir en el sentido de testigo real, no va a ser.
pero nada más está en la autopista, en el camino de la fe. Esas son las tres formas en que se puede tener acceso a lo inmediato y en que lo inmediato de alguna u otra forma es causa de la angustia. Pero en la tercera forma, ya la segunda es una liberación de la angustia. La tercera, definitivamente, la liberación que Kierkegaard propone. Para salir de la angustia, meterse en la autopista de la fe. Es una autopista. Te puede arrollar el coche, ¿no? O los coches. Muy bien, amigos. Muchísimas gracias por la atención y espero haberles ayudado pues un poquito. Hasta la próxima y muchísimas gracias.